El tema que estaremos viendo va a ser un poco teórico, puesto que es importante comprender un poquito más acerca de este modelo clínico de los pensamientos obsesivos, ¿ya? Cualquier duda o consulta lo pueden escribir por medio del chat, como ya lo hemos estado realizando en la primera sesión, para poder llevar a cabo un orden durante la clase. Bien, listo. A ver, ¿qué conocen acerca del concepto de las obsesiones? ¿Qué saben acerca de las obsesiones? Por lo tanto, voy a solicitar su participación en, en el chat. Voy a estar leyendo sus comentarios. ¿Qué son las obsesiones para ustedes? Quizás por ahí también algunos ejemplos. Buenas noches, Virginia, bienvenida. ¿Qué saben, que conocen acerca de las obsesiones? A ver, Sol nos comenta, las obsesiones son como pensamientos o ideas que se repiten en nuestra mente y a veces nos causan muchas molestias, mucha angustia, perdón. Excelente, Sol, muy bien. Los demás que piensan, que conocen, quizás es la primera vez que han escuchado el término, probablemente. ¿No? Entonces no hay problema, también me avisan por el chat. Buenas noches, Juliana, bienvenida. ¿Qué son? A ver, Cristian, pensamientos repetitivos que pueden ocasionar, que pueden en ocasiones causar daño físico hacia una persona o hacia el resto. Para que Sonia nos dice, es alguna idea que perturba tu estado de ánimo de manera repetitiva. Sheila, es una fijación. Claudia, la obsesión es un trastorno mental que se caracteriza por pensamientos e impulsos. María Soledad, por ahí se dice que se obsesionan con algo cuando quieren algo sin medir consecuencias. Y Juan, impulsos mentales que se repiten. Excelente, chicos. Bien, las obsesiones, como algunos de ustedes lo han mencionado, son pensamientos. Bien, pensamientos, imágenes o también impulsos repetitivos, ¿sí? Que son intrusos, indeseados e inaceptables para la persona. Entonces, siempre tengamos en cuenta ello, ¿no? Que estos pensamientos son repetitivos, intrusos, indeseados e inaceptables. ¿Bien? Muy bien, Carmen, Judith, Juliana también. Buenas noches, Marcela, por sus participaciones. Entonces, a menudo se acompaña de alguna forma de resistencia. Y en efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos tener estos pensamientos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque genera un desgaste mental, un desgaste cognitivo, ¿no? Imagínense tener todo el día pensamientos intrusivos que son indeseados y que no la aceptamos, evidentemente vamos a tratar de luchar contra ellos. Sin embargo, se predominan aún más, es decir, como si alimentáramos su fuerza de estos pensamientos, por lo tanto se van convirtiendo en obsesiones. ¿Bien? Ahora, los contenidos informados por los pacientes, estos se refieren habitualmente a la agresión, a la pérdida de control, a hacer daño, a la negligencia, a ser poco honrado, a los accidentes, sexualidad, religión, contaminación y las enfermedades, ¿no? Según algunos autores sostienen ello, ¿no? Que varios de los pacientes o gran parte de estos
refieren que habitualmente el contenido de las obsesiones hace referencia a estos temas previamente mencionados. Ahora, suelen ser persistentes y difíciles de encontrar. ¿Cómo creen que emocionalmente se pueda sentir una persona con este tipo de obsesiones? ¿Cómo se siente una persona? ¿Qué sentirá? ¿Qué emociones sentirá? Quizás también su organismo, ¿no? ¿Qué reacciones fisiológicas puede sentir la persona al momento de presentar estas obsesiones? Angustia, ansiedad, excelente. Ansiedad, también nos dice Cristian. Desesperación, perturbada, depresiva, dolor de cabeza, taquicardia, excelente. Muy bien, en efecto, ¿no? Es muy posible que tengan una ansiedad, posiblemente también angustia, temor, desesperación, ¿no? Entonces, frustración, excelente, Jean-Pierre. Vamos a ver algunos de las obsesiones. Miedo, excelente, Sol. Vamos a ver algunas de las obsesiones, ¿listo? Que se ha visto en los pacientes. Preocupaciones de contaminación. Es este miedo a ensuciarse, a contaminarse, ¿no? Cuando tocan algo, ¿no? Ellos ya piensan que se van a contaminar, que ya están sucios y necesitan tener un ritual compulsivo de lavado de limpieza. Ojo, la obsesión es distinta a las conductas compulsivas, ¿ya? Porque la obsesión son pensamientos, ojo, entonces son pensamientos repetitivos, indeseados, ¿bien? E inaceptables. Si me dejo entender, entonces recuerden que el pensamiento genera emociones, ¿cierto? Y genera conductas. Entonces, este pensamiento tiende a ser obsesivo, pensamientos obsesivos, ¿no? Tengo miedo a contaminarme. Si yo toco no sé, este cuaderno, me voy a contaminar. Si la otra persona se acerca y me toca o se acerca mucho, me voy a contaminar y ya me siento sucio. ¿Qué emoción voy a sentir? Quizás ansiedad, quizás temor, miedo. Ok. ¿Cuál va a ser mi conducta? Normalmente tienen rituales compulsivos, ¿no? Me voy a lavar las manos en mínimo unos 30, perdón, 10 minutos con un ritual de manera más específica, ¿no? Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciar, ¿ya? Dudas y necesidades de simetría. La necesidad constante de verificar las cosas repetidamente o realizar acciones de manera simétrica, ¿no? Que también tiende a ser muy común en algunos pacientes. Tengo que verificar si es que realmente he hecho tal cosa, ¿sí? O también acciones de manera simétrica. Ahora, miedo a causar daño, que son pensamientos intrusivos sobre causar daño, ya sea a uno mismo o a los demás. Bien, incluso si este paciente no tiene esta intención real de hacer daño. Sin embargo, el pensamiento que tiende a ser intrusivo y repetitivo le dice, haz daño, causa daño, ¿sí? Entonces es otro contenido que en algunos casos sí he podido escuchar en algunos pacientes de colegas, ¿no? Entonces, tiende a ser común, va a depender mucho, ¿sí? Yo particularmente, ya desde mi experiencia laboral, he abordado más a personas con este miedo o con la contaminación, ¿no? Obsesiones con contenido de contaminación. Recuerdo también una paciente, ¿no? Que, por ejemplo, fui a hacer una entrevista con un colega eh, a un hospital. Fuimos a hacer la entrevista y esta paciente, era mujer, era muy
muy detallista, muy observadora, y le decía, ¿no?, a mi colega que le faltaba un poquito más la corbata para la derecha, ¿no? Cuando en realidad yo lo miraba bien, pero ellos, sí, son tan observadores que incluso ella tenía que tener el contacto para poder acomodarle la corbata. Entonces, sí, ella ya tenía como un diagnóstico de TOC, además de ello por contaminación también, ¿no? Por miedo a la contaminación. También tenemos los pensamientos religiosos o morales, que son estas preocupaciones excesivas sobre temas religiosos, ¿no? A menudo en conflicto con los valores personales de la persona. Entonces, también vamos a conocer este tipo de, de pacientes que pueden tener estas preocupaciones excesivas con temas religiosos. El de orden y exactitud, ¿no? Esta necesidad extrema de que las cosas estén en un orden específico. También he visto en mi experiencia laboral este tipo de contenido de obsesiones, ¿no? Tenía un paciente que al momento de atender su cama, lo hacía de manera que en los extremos de la cama esté bien, ¿no? Es decir, si hay 25 centímetros en la derecha, 25 centímetros también tiene que estar en la izquierda, ¿no? Y recuerdo que él me comentaba que lo medía con esta cinta, una cinta que se puede doblar, y de esta manera ya pues el paciente se quedaba tranquilo, ¿no? Tranquilo de que ya había 25 minutos, perdón, 25 centímetros en uno y 25 centímetros en otro, ¿no? También el orden, ¿no? También hay esta obsesión, es una necesidad extrema que ellos tienen para poder llevar a cabo el orden, ¿no? De manera específica, ¿no? Es decir, no sé si a ustedes les comenté, pero hay una señora, bueno, una paciente que tiene su hermano, y este hermano tiene 4 añitos, 3 y medio, 4 añitos, y que él ya está presentando esta obsesión de orden, ¿no? E incluso también de limpieza, ¿no? Que cuando vas a su casa, te sirve agua en un vasito y ya te retira el agua y te da otro vaso nuevo y lava ese vaso, ¿no? Incluso tú te sientas y, por ejemplo, pones tu cartera y él ubica la cartera en un espacio específico, ¿no? Entonces, pequeño, ¿no? Teniendo ya este tipo de conductas, ¿no? Entonces, sí, le recomendé que por ahí podría acudir un poco más a terapia, ¿no? Para que le puedan orientar. Posiblemente esté presentando pensamientos obsesivos, posiblemente no lo sabemos, entonces sería bueno quizás como una orientación, ¿no? Preocupaciones de seguridad también, miedo, este miedo constante, excesivo de que algo malo va a suceder, ¿no? Por lo tanto, para que yo tenga calma, ¿sí? Voy a tener que realizar comportamientos compulsivos para evitar esta posibilidad, ¿no? Entonces, también tiende a ser uno de los contenidos de los pacientes, ¿no? Que van presentando estos pensamientos obsesivos. Bien, vamos a ver un videito antes de continuar con ello, para que ustedes más o menos observen un cortometraje de una pacientita, ¿no? Animado que tiene TOC, ¿ya? Hola, soy Lindsay y estoy hecha un desastre. Tengo problemas muy serios y debo concentrarme para contarte esta historia. Y ahora mismo no estoy en mi peor momento. Espera, debo decir cuál es mi problema. Bueno, sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, ya lo dije. Qué vergüenza, gracias a Dios esto es anónimo. Bien, muy bien, concéntrate. Tengo 15 y voy camino a la felicidad. La felicidad para mí es cuando los pensamientos se van. Bien, no te he dicho que es TOC. Lo siento, te diré de qué trata. Y luego te diré algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tienes ciertos pensamientos todo el tiempo. Pensamientos que no te dejan y temes que vayas a hacer algo terrible.
Y te avergüenzas tanto de ti misma que intentas evitar que ocurran ciertas cosas, por más que no quieras hacerlas en primer lugar. No tiene sentido, lo sé, pero te dije que soy un desastre. Ahora tengo 15. Hace muchos años me adoptaron. No me gusta recordar esa época, pero bueno, creo que sería útil para que entiendas. En fin, ocurre que mi padre biológico estaba en prisión y mi madre no se ocupaba de mí para nada. Yo tenía 5 en ese entonces, y el problema es que aún lo recuerdo todo. Oí que algunas personas olvidan los eventos traumáticos, pero no es mi caso. Esas memorias me han acechado desde siempre, pero fui adoptada tiempo después y adoro a mis padres. Los llamaré mamá y papá si no te importa. Me llevaron a casa y por fin todo salió bien. Fui a un psicólogo para trabajar mi experiencia traumática y con el tiempo creyeron que lo había superado. Bueno, sí, más o menos lo había superado. Sin embargo, cuando tenía 7 años comencé a tener esa cosa. ¿Qué cosa? Bueno, no te rías, pero fue así. Por ejemplo, estoy sentada y tranquila en mi habitación y de pronto siento una necesidad innegociable de verificar que cerré la puerta del baño. Pero ¿a quién le importa si está cerrada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de todas maneras me levanto y voy a asegurarme. Está cerrada. Regreso a mi habitación. Me siento y pienso. Pero no me aseguré de que estuviera bien cerrada. Me levanto y reviso. Está bien cerrada. Regreso y me siento y pienso. ¿Estoy segura de haber cerrado bien tras revisar? Y así 5 o 6 veces. Sé que es estúpido, pero siento que si no lo hago ocurrirá algo terrible. No puedo controlarme. Bien, eso era cuando tenía 7. Ahora voy mucho más lejos. Esas extrañas ideas se multiplicaron en mi cabeza. Tengo que revisar una y otra vez que todo esté en su lugar, que todo esté en orden, que todos los platos de la cocina estén organizados por color y los zapatos se alineen a la perfección en mi armario. He pasado buena parte de cada día realizando rituales extraños para asegurarme de que todo esté bien, pero las cosas a revisar eran más y más cada día. Y lo peor es que comencé a sentir culpa. Sabía que no era una persona normal y me sentía mal porque mis maravillosos padres habían tenido que adoptar a un fenómeno como yo, así que no quería contarles mis problemas para no decepcionarlos. A medida que crecía, aparecieron otros miles de pensamientos obsesivos. Quería ser una hija perfecta para mis padres y tenía un miedo constante de avergonzarlos de alguna manera. Cuando estábamos en público, me aterraba la idea de comenzar a gritar obscenidades. ¿Por qué lo haría? Te preguntas, ¿y por qué no? Le puede ocurrir a cualquiera, es lo que pensaba, y tenía un miedo constante de que me ocurriera a mí. Pensaba en eso una y otra vez. Intentaba disipar la idea, pero es como no pensar en un oso polar, no puedes quitar la imagen de tu mente. Aparecían otros miedos nuevos, como cortar el nuevo vestido de mi mamá en pedazos o derramar el café sobre la computadora de mi papá. Y muchos, muchos más. No podía estudiar ni hacer otra cosa, pensaba en eso todo el tiempo. Cada vez que me ocurría algo así, es decir, casi todo el tiempo, tomaba una ducha. Era un ritual que me hacía sentir mejor persona. No sé cuál será la conexión, pero estaba segura de que solo una ducha evitaría que hiciera algo horrible. La obsesión crecía en mí como una bola de nieve y a los 13 tuve una crisis nerviosa. Una mañana de sábado apareció un pensamiento particularmente desagradable de escupir en el café de mi mamá. Sentí tanta culpa que entré a la ducha y nunca salí. Quiero decir, no recuerdo mucho más. Mis padres me dijeron que estuve en blanco en el baño durante más de 1 hora. Llamaron a la puerta, yo no respondía y rompieron la puerta. Me encontraron bajo la ducha, raspándome la piel de manera obsesiva con una esponja y repitiendo, «¡No lo haré! ¡No lo haré!». Se asustaron mucho. Irónicamente, mi mamá me dice hoy que sienten culpa por no haber notado que presentaba estos síntomas. Sabían que era un poco extraño, pero suponían que era a causa de mis traumas de la niñez. Además, no parecía molestarme demasiado. Sí, cómo no. Me estaba controlando. En fin, me llevaron al psiquiatra de inmediato. Después de que me calmé y recuperé cierta lucidez, tuvimos una conversación. En pocas palabras, aprendí que era el trastorno obsesivo-compulsivo y me dieron una receta y una cita con el terapeuta. Ahora me controlo mucho mejor, mi mamá y mi papá me ayudan mucho. Pero aún tengo miedo por mí misma. ¿Quién sabe cómo puede acabar la próxima vez? Sin embargo, ahora siempre les digo a mis padres si algo anda mal. Mi lema es concentración y control. Espero que esta historia concientice más a las personas sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Compártelo con las personas que conozcan para que aprendan más sobre este problema. Bien. Un momentito. Listo. Entonces hemos visto más o menos un poco cómo es, ¿no?, la vida de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Listo. Es muy tedioso, realmente genera mucho desgaste, no solo cognitivo, sino también emocional y físico, ¿no? Entonces, las obsesiones es parte de, ¿no? Justamente les preguntaba, ¿qué es lo que creen ustedes que siente una persona con TOC? ¿No? Y ustedes me decían,
miedo, frustración, temor, angustia, ansiedad, además de las reacciones corporales que presentaba una persona, ¿no? Con este tipo de emociones y con este tipo también de obsesiones. Entonces, las obsesiones es un estímulo interno, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque son pensamientos que son repetitivos, perdón, ¿bien? Y por lo tanto son intrusivos, indeseados. Ahora, estos estímulos internos incluyen sensaciones físicas, ¿sí? Además de ello, también estados emocionales, que justamente ustedes ya lo han mencionado. Bien, entonces, conforme progresa lo que es el tratamiento, los pacientes van a ir reconociendo de manera gradual los aspectos inapropiados y poco realistas de sus pensamientos. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen, en las próximas sesiones. ¿Listo? Ahora, recordemos que las obsesiones van a ser diferentes, van a ser distintos. Ante un mismo diagnóstico, puede ser que, digamos, a mí me diagnostiquen TOC y a mi compañera también TOC, pero las obsesiones pueden ser totalmente diferentes. Yo puedo presentar obsesión por miedo a la contaminación, mientras que mi compañera presenta obsesión por la simetría, ¿no? O por el orden, la exactitud, etc. ¿Bien? Ahora, estos pensamientos, como les decía, que son obsesiones, va a generar estados emocionales y ambos generan conductas. ¿Qué hacen estas obsesiones, estos pensamientos obsesivos? Desarrollar rituales, ¿bien? Que son comportamientos compulsivos. Es decir, yo necesito realizar este comportamiento compulsivo para poder reducir mis emociones indeseadas y reducir las obsesiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, agarro la manija de una puerta y ya siento que mi mano está muy sucia, con bacterias, contaminada y que me voy a enfermar, esos son mis pensamientos obsesivos, ¿no? Y en todo el camino me voy a enfermar, mi mano está muy sucia, tengo muchas bacterias, ¿quién habrá agarrado esta manija? Y estos pensamientos son repetitivos. ¿Qué voy a sentir? Ansiedad, preocupación, ¿no? Que está asociada a este pensamiento. Y este comportamiento compulsivo que yo voy a hacer mi ritual va a permitir que yo reduzca la ansiedad, porque estoy actuando frente a mi pensamiento obsesivo. Bien, sin embargo, ¿qué pasa? Que estos comportamientos compulsivos, solo me van a proporcionar un alivio temporal. ¿Sí? Porque en ese momento voy a estar aliviada, porque ya me lavé las manos. Pero va a haber en otra situación en donde nuevamente quizás alguien viene y me agarra mi mano o mi brazo y nuevamente surge este ciclo vicioso de obsesiones, emociones y conductas compulsivas. ¿Bien? Entonces, ello, ¿qué hace? Que este ciclo de trastorno se consolide y esté permanente. Bien, vamos a ver algunas características que debemos de tener en cuenta. La cualidad intrusa, es decir, las obsesiones son intrusivas, ¿sí? Entonces, yo puedo estar conversando con una persona, ¿sí? Puedo estar dialogando y me aparece un pensamiento o un pensamiento obsesivo. Interrumpe, ¿sí? Irrumpe en la mente de esta persona y que evidentemente este pensamiento no es deseado, ¿sí? Ahora, a menudo tienden a ser inapropiadas y evidentemente desagradables, porque son pensamientos con los cuales nosotros luchamos. ¿Sí? Recuerden que si más nosotros luchamos con esos pensamientos obsesivos, es como que si alimentáramos su fuerza y son más intensos y más repetitivos. Por otro lado, la ansiedad significativa. Es muy posible que ante las obsesiones se genere ansiedad y una ansiedad elevada, no una ansiedad que la podemos controlar en su momento, ¿no? No, es una ansiedad significativa y que genera un malestar emocional.
Bien, ahora, normalmente esta ansiedad es desproporcionada con la realidad. Es decir, mi nivel de ansiedad está en un nivel 10, mientras que la realidad podría estar en un nivel 2 o 3. Es totalmente desproporcionada en relación con la situación real. Yo tengo miedo de enfermarme, contaminarme y mi ansiedad es tan elevada que quizás mi realidad no lo es. Solo me tocó el hombro, pero no es algo que quizás me voy a morir porque me tocó el hombro. Bien. Y la duración. Las obsesiones pueden persistir durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Es decir, puedo estar durante el día con este pensamiento hasta que yo realice mi conducta compulsiva. Si yo no realizo mi conducta compulsiva, el pensamiento obsesivo va a continuar, va a estar presente durante un largo periodo de tiempo. La recurrencia, también es importante considerar ello. Bien, en la mayoría de los casos, cuando los síntomas se dan en su máxima expresión, las obsesiones se producen a diario y durante amplios periodos de tiempo. Entonces, nuevamente, imagínense a una persona que diariamente tiene estos pensamientos obsesivos que genera una ansiedad significativa y que necesita realizar una conducta compulsiva para poder reducir la ansiedad y para poder controlar hasta cierto punto este pensamiento obsesivo. Bien. Ahora, inaceptabilidad, evidentemente, las obsesiones son inaceptables para los pacientes, algo que no quieren tener en mente. ¿Bien? Irracionalidad, sí. La idea obsesiva no tiene sentido, es decir, e incluso varios de los pacientes conocen ello. Es que no tiene sentido mi pensamiento, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque es irracional. Entonces, ellos incluso pueden valorar como ideas absurdas, que no hay una justificación racional, que no está acorde a la realidad, pero le es difícil controlar ello. Resistencia activa, algo que ellos siempre realizan es luchar contra estos pensamientos. ¿Para qué? Para poder disminuirlos, para poder evitarlos, para poder eliminarlos y también para poder suprimirlos. ¿Listo? Entonces buscan el medio de evitar que puedan surgir estas obsesiones. Y la incontrolabilidad. Se considera que los intentos de supresión, es decir, el tratar de disminuir, eliminar este pensamiento obsesivo, están condenados al fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea obsesiva tiende a ser muy difícil de controlar de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces, para ello, siempre ustedes vean estas características: cualidad intrusiva, ansiedad significativa, duración del pensamiento obsesivo que está presentando su paciente, la recurrencia del mismo, la inaceptabilidad que tiende a ser muy común y la irracionalidad. Además de ello, la resistencia activa y el hecho de que no pueda controlar sus pensamientos. ¿Sí? Si el paciente está presentando ello, es muy posible que esté teniendo obsesiones. Bien. Listo. Antes de pasar a la clasificación de obsesiones, vamos a ver un videito acerca, a ver un momentito, por favor. Un momentito. Ya. Vamos a ver un videito acerca del trastorno obsesivo compulsivo. A ver, un momentito, un momentito. El doctor Manuel Alfonso Simón es psiquiatra y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en trastorno obsesivo-compulsivo, nos explicará los detalles de su tratamiento. ¿Qué es un trastorno obsesivo-compulsivo y por qué aparece? El trastorno obsesivo-compulsivo
como su nombre indica, es un nombre bastante descriptivo, también llamado TOC, que son las siglas que corresponden, se caracteriza por un pensamiento obsesivo, es decir, ideas imperiosas, reiteradas, que no se pueden vencer y que se tienen que repetir una y otra vez. Y en la vertiente de conducta, los rituales obsesivos, los rituales compulsivos, en los que tienes que comprobar una y otra vez, pues por ejemplo, que se ha cerrado la puerta, que no se te ha caído nada, lavarte las manos, generalmente un número determinado de veces. Entonces, aquí la razón no sirve, el paciente es un paciente que no es psicótico, que es neurótico, que entiende que eso no sirve para nada, pero sin embargo no puede vencerlo. ¿Por qué aparece? Es un trastorno biológico, generalmente hereditario. Hay un 20% de casos familiares que tienen clínica similar completa y en menor medida muchísimo más porcentaje. Es un trastorno biológico y por tanto es necesario el tratamiento farmacológico y es necesario el tratamiento psicoterápico. ¿Es efectiva la psicoterapia? Sí, lo es. A pesar de que, como hemos dicho, es un trastorno biológico, que hay un sustrato biológico y, por tanto, la farmacología es necesaria, sí que es importante que la persona que lo padece aprenda a manejar su situación y se beneficie de una serie de estrategias, no el tratamiento psicológico o psicoterápico en cuanto a comprender, sino en cuanto a manejar el problema, sí que es útil. Y además es muy útil complementarlo con un tratamiento familiar, porque no solamente la persona que lo padece está en una situación que no sabe cómo orientar su problema, sino que la familia a menudo sufre no saber qué hacer y cómo manejar y cómo dirigirse al problema. ¿Siempre es necesaria la medicación? Sí, la medicación siempre es necesaria porque ya hemos comentado que es un trastorno biológico y por tanto si no vences, si no resuelves el sustrato biológico, la causa real, es imposible resolver el problema por más que la psicoterapia es eficaz. Y también es importante que ese tratamiento se produzca cuanto antes mejor. Si la enfermedad como promedio debuta entre los 14 y 16 años, si haces el tratamiento a los 16 años, mucho mejor que si esperas a los 26. Cuanto antes hagas el tratamiento, mejora será el pronóstico a medio y a largo plazo. Bien, entonces hemos visto un poquito más acerca del trastorno obsesivo compulsivo, su definición, tipos y, bueno, los tratamientos farmacológicos, ¿no? Y la psicoterapia, además de que también incluirá a la familia, ¿no? Que es importante porque son las redes de apoyo que está presentando o que tiene el paciente. Bien, vamos a ver ahora entonces la clasificación de obsesiones. Tenemos lo que es autógenas y las reactivas. En cuanto a las autógenas, el pensamiento aparece de forma abrupta, ¿bien? Que son altamente irracionales. En cuanto al contenido, puede ser actos agresivos, sexuales, ¿no? Por ejemplo, pienso que necesito golpear a esta persona, ¿no? O actos sexuales, por ejemplo, ¿no? No sé por qué tengo este pensamiento y me da incluso asco, me da miedo de tener relaciones sexuales extramaritales, ¿no? Entonces son algunas obsesiones que pueden estar presentando los pacientes, ¿no? Que son inmorales, situaciones desagradables, ¿no? Incluso pueden llegar a un extremo, que son pensamientos ya muy irracionales y pues totalmente desagradables para los pacientes. ¿Bien? En cuanto a las reactivas, es identificar el estímulo desencadenante, es decir, se perciben relativamente racionales porque la obsesión presenta una conexión lógica con la compulsión, ¿no? Por ejemplo, el temor a estar contaminado y ante ello se lavan las manos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contenidos de ello? La suciedad, los errores, la simetría, los accidentes, hace que las personas realicen conductas compulsivas, ¿sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta ello. En las reactivas, yo puedo tener una conducta compulsiva, ¿sí? Que es un ritual, ¿sí? Yo tengo mi ritual, por ejemplo, el lavado de manos.
¿no? Y ante el lavado de manos no es solo que me lavo y ya está, sino que tengo un ritual paso por paso para llevar a cabo mi conducta compulsiva. Y de esta manera reduce lo que es la obsesión, ¿no? Hasta cierto punto, y la ansiedad. Bien, entonces aquí hay una conexión lógica con la compulsión. ¿Listo? En el caso de las autógenas, tienden a ser altamente irracionales, inmorales. ¿Listo? Y que también generan una intensidad en cuanto al malestar emocional de la persona. Bien, y para ello pasamos a las compulsiones, que es justamente lo que les mencionaba, que son estas conductas manifestadas o también actos mentales que a menudo tienden a ser repetitivos y estereotipados. ¿Bien? Y normalmente se realizan como una respuesta a una obsesión para poder prevenir o reducir, ¿sí?, el malestar o el estrés que produce esta obsesión. Son las respuestas, ¿no?, a estos pensamientos obsesivos. Ahora, también se ha visto de que estas compulsiones están acompañadas de una sensación de urgencia interna para actuar. Me urge, tengo la necesidad. Es decir, es mi prioridad actualmente realizar este acto de modo que pueda reducir el malestar o el estrés que estoy teniendo debido a mi obsesión. ¿Listo? Ahora, ¿se da una resistencia? Sí se puede dar una resistencia por parte de los pacientes, bien, pero ya está entrando a un conflicto con la obsesión. ¿Bien? Nia, con conductas repetitivas, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntamos qué estás pensando antes de realizar tales actos, es muy posible que esté presentando obsesiones. Bien, entonces, lo primero que tenemos que indagar es ello. Algunas características de las obsesiones, ¿sí? Justamente lo que les decía, lo que ven en pantalla, ¿bien? Y posiblemente esas compulsiones tenemos que ver la frecuencia, qué tan frecuente lo hace y qué hay detrás de las compulsiones. ¿Sí? Entonces, ese tipo de factores va a generar que la persona realice estas conductas compulsivas. Entonces, mis pensamientos obsesivos están detrás de esta conducta obsesiva, perdón, de esta conducta compulsiva. Bien, ahora, las compulsiones más comunes son el lavado de manos o la ducha, ¿no? La comprobación. Necesito saber si es que he cerrado la puerta de mi casa, ¿no? Entonces regreso y he verificado que he cerrado la puerta, ¿no? Y después otra vez mi pensamiento obsesivo. Y si no le he echado llave, tengo que regresar para poder verificar si he echado la llave, si he echado llave, ¿no? Si he puesto llave. Ok, tenemos también la repetición de frases, palabras, también acerca del orden, de la acumulación, también en algunos pacientes. Bien, vamos a ver algunas obsesiones en el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Contaminación por suciedad, por gérmenes, por virus, ¿no? El miedo al peligro, tengo que asegurar, antes de irme a dormir, tengo que asegurar las puertas, las rejas, las ventanas y realizar todo un ritual para poder estar más tranquila y por ahí no reducir la obsesión, ¿no? O suprimir dentro de lo posible la obsesión. Preocupaciones excesivas por el orden, la simetría, todo tiene que estar de manera muy recta, ¿no? Con, con el orden que yo quiero de manera específica. Obsesiones también relacionadas con el cuerpo, con los síntomas físicos, pensamientos religiosos también, ¿no? O inmorales, pensamientos sexuales, ¿no? Por ejemplo, tengo el pensamiento obsesivo de que me gustan, no sé, las mujeres, ¿no? O me gustan solo los varones, o me gustan solo las mujeres, o que soy homosexual, o tengo este pensamiento obsesivo de tener una relación extramarital, tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Hasta incluso puede ser con un familiar. Entonces son pensamientos que para ellos realmente en estos últimos son desagradables, ¿no? Entonces también tiende a generar pues un malestar emocional en las personas, ¿no?
Ahora, es totalmente distinto a aceptar, ojo, ¿sí? Para poder aclarar, es totalmente distinto a aceptar, sí, pues soy homosexual y está bien, ¿no? Es mi preferencia, es mi orientación sexual y lo respeto porque es algo que yo me identifico como tal, ¿no? Pero en el otro caso, de las obsesiones, es totalmente distinto, ¿no? Porque ellos se identifican con su género, pero tienen esos pensamientos, ¿sí? Entonces, ojo para poder aclarar ello y es totalmente distinto, ¿sí? Ahora, la urgencia de acumular objetos inútiles, no objetos, necesito tener más acumulación de objetos, que es una forma también de tener esta conducta compulsiva, ¿no? Acumulo, 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 que es muy posible que detrás de ello también haya pensamientos obsesivos, además de carencias, ¿no? Posiblemente carencias de afecto, carencia de atención, carencia de alguna necesidad afectiva básica que no se ha podido quizás satisfacer en su momento, ¿no? Incluso recuerdo a una paciente que yo le preguntaba, ¿y qué sientes al momento de acumular, ¿no? Estos objetos. Me siento llena, me siento satisfecha, ¿no? Entonces, detrás de sentir ese, esa satisfacción es porque había un vacío. Entonces trataba de llenar con este tipo de acumulación ese vacío que al momento de realizar toda la evaluación, incluso ella, ¿no? Me dijo, sí, pues me doy cuenta de que el amor que no tuve ni de papá ni de mamá lo estoy tratando de cubrir, ¿no? Con esta satisfacción que le estaba asociando con la acumulación de objetos. ¿Bien? Pensamientos de violencia, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué tengo el pensamiento de hacerle daño a mi mascota. No sé por qué tengo este pensamiento obsesivo de lastimar a mi hijo, pero es que soy una mala mamá, ¿cómo puedo pensar en esto? Entonces les genera pues una angustia y una preocupación, ¿no? Porque incluso me dicen, ay, no sé, pero siento que ya estoy mal, no debería pensar de esta manera, pero tengo este pensamiento obsesivo de que pienso que le voy a hacer daño a mi bebé y no quiero hacer. Entonces son algunas obsesiones comunes en el... Bien. En cuanto a la valoración y la percepción de la amenaza, también es algo importante que debemos de considerar. ¿Bien? Ahora, la valoración es un proceso por medio del cual la persona asigna un significado al pensamiento en términos de su valor, ¿no? En términos de su importancia y de su educación, por ejemplo, ¿no? Este pensamiento es raro, pero puede ser que no significa nada. Entonces, si el pensamiento se valora adecuadamente, de modo que la persona trate al mismo como un suceso cognitivo que no necesariamente tiene eh, que ver con la realidad, entonces se considera un pensamiento que tiene poca importancia. ¿Sí me dejo entender? Entonces, si yo tengo un pensamiento, ¿bien? Que lo reconozco como irracional y que le doy el valor de poca importancia porque no tiene necesariamente una asociación con la vida real, entonces es un pensamiento valorado como poca importancia, ¿sí? Lo considero así, es un pensamiento raro, por lo tanto, al ser un pensamiento raro y racional, para mí no significa nada. Entonces, no conlleva implicaciones en las personas, ¿no? Implicaciones emocionales. Sin embargo, si la persona valora el pensamiento de manera inadecuada, ¿no? Entonces, sí va a haber implicaciones negativas. Este pensamiento que tengo puede significar que realmente alguien me va a atacar, ¿no? Entonces, o no sé, quizás estoy conversando con una persona y veo un gesto, y pues veo un gesto, a ver un momentito, y vamos con el punto número 1. Y digo, bueno, es medio extraño, pero no lo voy a tomar mal, ¿no? Es un pensamiento raro y no significa nada, ¿no? Al menos de que si haya algo que me implique que me va a hacer daño, ¿no? Pero una persona que tiene este tipo de valoración inadecuada va a pensar que ese gesto es un indicador, ¿no? De que me va a matar, ¿no? De que me va a atacar, de que alguien, perdón, que esta persona me va a atacar. ¿Listo? Cuando en realidad ni siquiera es la intención del que está al otro lado, ¿no? Entonces,
por ello, nosotros tenemos que incluso también psicoeducar mucho a los pacientes acerca de la percepción que ellos tienen, ¿no? Entonces, realmente te quiere atacar, realmente te ha dicho, te ha demostrado, ha manifestado una conducta, ¿no? O de repente no, de repente solo es parte de la interpretación que en este caso la paciente está realizando. Bien. Ahora, por medio de este proceso de valoración, es decir, el que acabamos de ver, un elemento invasor va a adquirir un significado personal. ¿Bien? En el caso de una valoración negativa, tendrá como una consecuencia la percepción de amenaza, ¿no? Entonces yo estoy segura y tengo este pensamiento de que esta persona me va a atacar, ¿no? Bueno, tenemos que tener las pruebas, ¿no? Algunos indicadores de violencia que diga, sí, pues efectivamente me está atacando o me quiere atacar, ¿no? O de repente solo es mi percepción cuando no es la intención del otro. ¿Listo? Bien, entonces siempre, por favor, vean la valoración y la percepción de la amenaza que está llevando a cabo la persona. A ver, por aquí tenemos una pregunta. Va a depender de la persona, ¿no? De repente presenta obsesiones, posiblemente, ¿no? Va a depender mucho de la interpretación. Ante una misma situación, yo puedo interpretar que esta persona solo tuvo, pues no sé, se le cayó el vaso y no es porque realmente quiere tirarme algo del vaso o me quiere matar o me quiere atacar, ¿no? Mientras quizás para la otra persona es que tiró el vaso a propósito porque seguro me quiere atacar. Entonces hay una percepción totalmente distinta, ¿no? El pensamiento va a ser distinto. Ahora, va a depender mucho también de las experiencias también que tiene el paciente, ¿no? De su sistema de creencias también del paciente, de los pensamientos predominantes y posiblemente esté presentando obsesiones, ¿no? De amenaza, obsesiones de peligro, entonces ello también se tiene que indagar. Bien, ahora también hay rituales cognitivos, afrontamiento y neutralización. Ahora, la clave del tratamiento cognitivo-conductual de los pensamientos obsesivos, ¿sí? Por medio de la exposición y de la prevención de la respuesta, consiste en comprender la neutralización. Bien, ahora, hay rituales cognitivos que tienden a realizar las personas, ¿no? Que es este acto mental que se lleva a cabo de una manera específica y consiste en una serie de pasos que son concretos. ¿Bien? A ver, por aquí tenemos algunas preguntas. Ya. En ese caso, Marcela, sí o sí se tiene que trabajar con un aspecto, con un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Porque los pacientes saben que son irracionales, ¿no? Sí tienen conciencia, sentido de la realidad, ¿no? Pero no llegan a controlar esos pensamientos. Entonces se trabaja de manera em, en conjunta, ¿no? Multidisciplinaria. A ver, Catherine. Es lo recomendable, Yoman, ¿no? También dependiendo del nivel, porque pueden tener alguna comorbilidad incluso, ¿no? Con alguna ansiedad generalizada, quizás con depresión mayor, o con distimia. Entonces, eso se tiene que evaluar y va a depender, pero por lo general sí. Catherine, una persona que siente ansiedad por alguna cosa y para sentirse bien tiene que consumir sustancias psicoactivas. Mm, ok, podría ser adicción, pero se tiene que ver a algunos otros puntos, ¿sí? Tienen que ver que probablemente quizás está escapando, ¿no? De la ansiedad y la única forma de encontrar este escape es a través del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Ahora, no estaríamos hablando precisamente de un TOC, yo más me inclinaría por el otro, pero se tendría que ver la frecuencia, si es que por ahí ha hecho tolerancia, ¿no?
los factores también de riesgo, las causas. Por ahí tenemos que evaluar esos factores para poder dar al menos una presunción diagnóstica. Sí, es mejor cuando hay una intervención a tiempo. Sí, sí se puede. Es decir, sí puede haber comorbilidades entre trastornos, ¿sí? Entonces, sí, sí puede suscitarse. No es algo que particularmente yo en mi experiencia laboral la haya visto, pero sí, porque he visto varias comorbilidades que se puede dar, ¿no? Incluso anorexia nerviosa con depresión, con ansiedad generalizada, incluso ya diagnosticados por un psiquiatra. ¿Bien? Listo, Giovanni. Muy bien. Vamos. A ver, aquí dice cuando ya, Carmen, ¿cuál es tu consulta? Cuando un detox hace que la familia participe en el ritual. No logro entender, Carmen, tu consulta. Puedes ir escribiendo mientras que vamos a ir viendo este último videito de la sesión. Ya quiero que observen el que esta persona que vamos a ver en el video es diagnosticada con TOC, ¿bien? Y que observen ya un testimonio de primera persona, ¿no? En primera persona. A ver, chicos, un momentito. Ya está. Després d'acabar el curs escolar i just abans de les vacances vam començar a notar que la nostra filla tenia uns comportaments més estranys de lo normal en quant a que anava molt al lavabo, rentava molt les mans, no volia que li toquessin les seves coses. Jo em vaig adonar perquè bàsicament m'estava donant compte que pel meu cap passaven moltes obsessions que jo pensava que de primeres que no era normal i que no era algo habitual. I vaig dir, mira, mama, crec que tinc això, m'hauries de portar al metge per a veure què ens diuen i tal. I llavors em van portar al metge i em van dir que sí, que tenia el TOC. Pensa que estàvem parlant de que rentava les mans 60 vegades al dia. I al cap de 5 minuts de rentar-se-les tornava a necessitar tornar-se a rentar. En seguida ens van dir que era un trastorn obsessiu-compulsiu de neteja. Es concreta més amb la simetria i la geometria, sobretot. Un exemple, el tema de les sabatilles abans d'anar a dormir, sempre han d'estar paral·leles, a una distància concreta i han d'estar ben enquadrades. Li preguntàvem per què et rentes més les mans, per què no em vols donar la mà. Per exemple, quan es sentava al sofà o al cotxe no recolzava l'esquena. Nosaltres li preguntàvem per què era i no ens sabia contestar. Realment ella mateixa no entenia el que li passava, estava molt sèria, no sé, semblava trista a estones. Sempre ha sigut una persona molt ansiosa i llavors el TOC deu de ser com una conseqüència de l'ansietat que em van diagnosticar fa temps ja. Les teràpies es diuen que són una teràpia d'exposició, és a dir, tots aquells comportaments que intentava evitar, per exemple, tocar els poms de les portes, perquè creia que estaven contaminats, la teràpia és estar com 6 minuts aguantant un pom de la porta. Aleshores, durant aquests 6 minuts es conversa amb la pacient i se li va preguntant a quin grau d'ansietat estan. Quan tens una obsessió però no fas la compulsió, sempre arribaràs a un punt al que tindràs molta ansietat i et sentiràs molt frustrat i després però això baixa. Llavors, aparentment a la gent el que li fa por és afrontar-se al TOC per aquestes curves que té l'ansietat. Però jo penso que tot es pot superar i que això sobretot és una cosa que si demanes ajuda es pot fer. El pacient es dona compte que realment no passa res per fer aquell comportament i l'ansietat va baixant. Em van ajudar a veure i a entendre que eren moltes compulsions i moltes obsessions que
em restaven temps. I llavors doncs, a mi això m'ha ajudat per entendre què és el que em passa pel cap i què és el que faig de manera inconscient moltes vegades. Ella ho va viure d'una forma dura, perquè nosaltres i els familiars tenim la tendència a renyar-la per aquests comportaments, no? A no entendre per què feia unes coses i a no entendre per què no era capaç de deixar de fer-ho. Jo sempre he estat com molt oberta a entendre què és el que se'm passa pel cap i com funciona el trastorn. Vull dir que no ha sigut un procés complicat, que diguem. Molta paciència i ser conscient que és una malaltia que pot ser llarga, que no es soluciona d'un dia per l'altre, que encara que un dia pensis que hi ha hagut una millora, després pot tornar a haver un empitjorament, però que amb el temps, doncs, seguint les teràpies, va millorant. Tot que tinguin paciència, perquè penso que la paciència és molt important per a aquestes coses, perquè són manies que, bueno, poden arribar a semblar absurdes per gent que no té el TOC i que no entén el que és aquest trastorn. Llavors, penso que seria paciència i sobretot conèixer què és el TOC de veritat, o sigui, no jutjar, sobretot entendre en què consisteix, com funciona i quins símptomes té i com es pot arribar a sentir la persona que el pateix. Listo, muy bien, chicos. Les envié el link, creo que sí. De todas formas, se los debo enviar para que lo tengan en la mano y si quieren poder visualizarlo otra vez. Bien. Sí, están relacionadas, están ligadas. Muy bien. A ver, vamos y continuamos. Listo. A ver, antes de continuar, ¿qué es lo que más les ha impactado del video, ¿no? Que acabamos de ver de esta persona que tiene este trastorno obsesivo compulsivo? Pueden escribir mientras que les voy enviando algunos otros links para que ustedes también lo puedan visualizar en su espacio personal. El reconocimiento de sus conductas y cómo estuvo afectando. Excelente, Cristian, muy bien. Los demás, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Estoy enviando algunos videitos que considero que es importante que ustedes puedan visualizarlos. Sin embargo, no los vamos a ver aquí en las sesiones porque son videos un poco más larguitos. ¿Bien? Bien, los demás chicos. Que los rituales que tienen que llevar a cabo. Excelente, José. El apoyo que recibe la joven de su madre, importante, ¿no? Importante. ¿Qué más? Los demás, ¿qué más han podido observar en el video que les haya llamado la atención? A ver, por aquí, que pudo comprender un poco qué es lo que realmente pasaba con ella y que ella misma comprende la importancia de la terapia. Excelente, muy bien, Carla. Perdón, Beca. Carla nos dice, ella sabía que los pensamientos, pero no los podía controlar hasta que fue con el especialista. Muy bien. El tipo de terapia que lleva, que es de la ASIAS, de la exposición. Es una de las terapias que se suele utilizar mucho en estos casos, que también lo vamos a ver en si no me equivoco, en el la quinta sesión, para que ustedes también aprendan a hacer la exposición. A ver, la importancia del acompañamiento de los familiares en el tratamiento es importantísimo, es la red de apoyo que ellos tienen, el tipo de actividad que se le dio a realizar. Ok, María Soledad, muy bien. Por aquí Marcela. Es probada la efectividad de la terapia del PR, es efectiva para el afrontamiento y minimizar la sintomatología del TOC. Marcela, ¿tú eres de España?
porque sí es cierto, es una exposición de prevención de la respuesta, ¿no? Ah, es de Perú. Ah, ok, ok, pensé que eras de España. A ver, Mayra, ¿cómo lograr el todo? Por el ejercicio de mantener 5 minutos tomando la medida de la puerta. Ok, muy bien, sí, ¿no? Uno de los ejercicios que se lleva a cabo. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Sí, sí, normalmente sí, Marcela. Sería bueno que también, ¿no? Para ir una especialización, un plus también para nosotros. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar con nuestros temas. Ahora, tenemos que comprender la neutralización. Bien, el paciente también debe de comprender la neutralización, que es una de las claves importantes en el tratamiento cognitivo-conductual. Vean, ahora, ¿a qué hace referencia a ello? ¿Qué son estas estrategias de neutralización o de bloqueo de los temores, del malestar, ¿no? Son estrategias de evitación, evitativas, que están orientadas a poder evitar y por lo tanto también escapar, pues, ¿no? De este impacto emocional que está teniendo debido a las compulsiones. Entonces son estos intentos de poner las cosas en orden, ¿no? Consiste en estos actos de escapar, evitar la obsesión, acto de que pueda neutralizar, ¿no? Prevenir, corregir o restaurar la obsesión. Entonces, tenemos que ver cómo es que el paciente neutraliza estos pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que está realizando para llevar a cabo la neutralización? Entonces, ¿es algo voluntario? Sí, porque el paciente está realizando tal acto. ¿Para qué? Para evitar esta repercusión emocional que está presentando. ¿Bien? ¿Requiere esfuerzo? Por supuesto que sí. Requiere atención, requiere de la voluntad como tal. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el objetivo es eliminar, evitar o al menos, ¿no? Disminuir, atenuar el pensamiento obsesivo. ¿Bien? Ahora, las estrategias de afrontamiento, ¿no? Por ejemplo, de decir basta para poder bloquear el pensamiento. O el distraerse contando, ¿no? Ejemplo, ¿qué es lo que suelen hacer? Yo recuerdo a una paciente que me decía, tengo que decir A y nombrar 5 palabras que comiencen con A. Después la Z. Z, 5 palabras que comiencen en la Z. La B, 5 palabras que comiencen con la B. Entonces iba del extremo a extremo del abecedario con 5 palabras como para distraerse del pensamiento obsesivo, ¿no? Otros que hacen, se ponen música, cantan, algunos oran, rezan, ¿no? Y buscan la manera de tener este espacio de tranquilidad. ¿Para qué? Para poder evitar el pensamiento obsesivo, ¿no? Entonces son algunas estrategias de afrontamiento que los pacientes tienden a realizar. Bien, la mayoría utilizan una serie de respuestas diferentes a los pensamientos obsesivos, ¿no? No hacer nada, alguna forma también de autotranquilizarse, ¿no? Algo que a una paciente hasta cierto punto le ayudaba era darse decirse frases de autocalma, ¿no? Tranquila, todo está bien, este pensamiento no es real, no es algo que tú estés controlando. Entonces, hasta cierto punto sí le funcionaba porque permitía que tener un poco de control de la ansiedad y llevar un poco más a cabo la tranquilidad, ¿no? Elaborar el pensamiento, buscar elementos tranquilizadores, sustituir el pensamiento por otro también, ¿no? Como les decía, esta pacientita realizaba ello. Otros pueden realizar operaciones matemáticas, ¿no? De manera mental, ¿no? Todo en cuanto a pensamiento. Bien, o alguna actividad distractora, ¿no? A veces llamaban a sus familiares, a sus redes de apoyo, sobre todo, ¿no? Familiares, amigos, parejas, ¿bien? O también les funcionaba la fórmula de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Conocen esa fórmula? A ver, coméntenme en el chat, ¿conocen la fórmula del 5, 4, 3, 2, 1 de los sentidos?
¿O no la han escuchado? Sí, nos dice eso. ¿Los demás sí conocen también? No, varios de los pacientitos hasta cierto punto sí les funcionaba, ¿no? Que es una forma de realizar una respuesta. Ok, María Soledad. ¿En qué consiste esta fórmula, no? Consiste en tomar conciencia para poder calmar un poco la, la ansiedad, ¿no? Entonces, usamos aquí la fórmula del 54321 con los sentidos, ¿no? De modo que podamos reducir, perdón, lo que es la ansiedad como tal, ¿no? Entonces, nos valemos de los factores externos para poder tener conciencia del presente junto con nuestros sentidos. A ver, por aquí, al utilizar estrategias de enfrentamiento se debe realizar de forma sistemática, de manera gradual, tomar en cuenta que el ritmo de la sesión lo determina el paciente. Ah, sí, eso sí, por supuesto que sí, el paciente va a tener el ritmo de acuerdo a lo que él también vea cómo es su avance, ¿no? Recordemos que las personas son totalmente distintas, ¿no? Incluso va a haber recaídas posiblemente, también puede haber recaídas, puede pasar algún suceso que no era esperado y el proceso es de ellos. Por más que nosotros tengamos ya los objetivos previamente planteados en terapia, el proceso es de ellos, ¿no? Es su terapia, es su proceso de él o de ella, ¿no? Entonces, tenemos que ir de manera gradual al ritmo de los pacientes, ¿no? Bien, a ver, ahora la elección de la respuesta que ellos van a poder ejecutar o emitir va a depender de factores, por ejemplo, el pensamiento, la valoración de su pensamiento, el contexto en el cual se encuentran, ¿no? El estado de ánimo, las redes de apoyo que ellos puedan tener, ¿no? Entre otros. Entonces, siempre tratemos de indagar cuando nosotros realicemos lo que es el proceso de anamnesis, ¿no? La entrevista, el examen mental y todo ello, es importante conocer cuáles son sus redes de apoyo. A veces incluso los pacientes, ya que los que son adultos, vienen solos, ¿no? Y quizás la pareja no es una red de apoyo, es una pareja que tiende a ser ausente. Eso también tenemos que observar, ¿bien? Ahora, el estado de ánimo, como ya lo habíamos mencionado, cuando nosotros presentamos un pensamiento obsesivo, va a generar mucha preocupación, angustia y sobre todo lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, los estados de ánimos que tienden a ser desagradables van a aumentar la frecuencia y la duración de las obsesiones, ¿no? Entonces, si yo me siento ansioso, me siento frustrado, me siento triste, etcétera, va a aumentar. Es muy posible que aumente esta frecuencia y la duración del periodo de tiempo de las obsesiones, ¿no? De estos pensamientos. Ahora, por otro lado, aumentan también la posibilidad de valoraciones inadecuadas, ¿no? Es decir, voy a valorar, voy a realizar una interpretación de la situación totalmente desajustada a la realidad, ¿no? Con una valoración inadecuada que va a tener implicaciones negativas. ¿Bien? Disminuye la eficacia de la neutralización también en muchos de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de evitar con mi estado de ánimo, no voy a sentirme de hasta cierto punto, no voy a pensar que soy capaz de llevar a cabo la neutralización. Bien, aumenta la hipervigilancia, sí, estoy muy atento, estoy en este estado de alerta, ¿no? Ante los estímulos que pueden desencadenar. Disminuye la motivación también y muchas veces pueden provocar lo que es la recaída, ¿no? Ahora, no solo por el estado de ánimo, sino también las situaciones, ¿no? Quizás un duelo, quizás la pareja le pidió el divorcio o quizás los padres o sus hijos se van, ¿no? Viajan por un largo periodo de tiempo, etcétera. Entonces, son algunas situaciones que podría generar y predominar estos pensamientos obsesivos. Bien, tenemos el modelo cognitivo. Beck mencionaba que los esquemas disfuncionales y las valoraciones distorsionadas del pensamiento son la base del
para poder mantener estas obsesiones y por lo tanto también las compulsiones, ¿no? Entonces, recordemos que ellos trabajaban, y Aaron Beck y Albert Ellis trabajaban con las distorsiones cognitivas, con las ideas irracionales, ¿no? Entonces, ellos mencionaban ello. No, a ver, un momentito. Ya está. Ellos mencionaban que estos esquemas disfuncionales y las valoraciones, la interpretación y el filtraje distorsionado era la base para poder mantener estas obsesiones y por lo tanto las compulsiones. Bien, ahora recordemos que la valoración es cuando la persona asigna un significado al pensamiento, ¿no?, a la situación. Entonces, si un pensamiento intruso, un pensamiento repetitivo es considerado como irrelevante, como algo que no es racional e irreal, la persona lo suele ignorar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Por ejemplo, tengo un pensamiento que es irracional, tengo un pensamiento que lo considero como irrelevante, que no está dentro de lo que yo suelo pensar o dentro de mi esquema de pensamientos y lo ignoro, ¿no? Es como que, bueno, ya pasó, ya lo puedo bloquear, pero no lucho, ¿no? No es algo que me afecte, no tiene una implicación emocional. Bien. Entonces, no hay una segunda valoración inadecuada. Pero si sí realizo una valoración inadecuada, voy a tener un procesamiento posterior, ¿no? De generar lo que es el pensamiento obsesivo. ¿Sí? Entonces, va a depender, según Beck, de la valoración que yo tenga, ¿sí? De la valoración distorsionada o adecuada para poder generar lo que son las obsesiones. Si yo lo valoro de manera adecuada, lo ignoro y ya no hay un proceso para llevar a cabo o desencadenar la obsesión. Caso contrario, si yo realizo una valoración inadecuada, tiene una implicancia emocional y desencadeno lo que es la obsesión. Bien, ahora, recordemos y nuevamente que al ser pensamientos son estímulos internos, ¿no? Que depende del modelo cognitivo de la persona, cómo valore este estímulo, ¿sí? Entonces, siempre recuerden ello. ¿Cómo está valorando mi paciente su pensamiento? Está valorando como si fuera algo que realmente no lo puede controlar, una valoración negativa que le está generando ansiedad, que le está generando angustia, si lo percibe como amenazante, ¿bien? Y si experimenta este alto nivel de ansiedad, de modo que realice una compulsión, entonces estamos hablando de obsesiones. ¿Bien? Entonces, eso es importante que ustedes puedan considerar. Bien, al momento de decir, tengo una obsesión o realmente no es una obsesión, ¿no? De repente no lo es o de repente sí lo es, pero para ello nosotros tenemos que considerar esto. Bien. Ahora, la responsabilidad inflada, que consta en que la persona cree que es capaz de prevenir un resultado negativo, son los que ellos también podrían estar presentando, ¿no? Entonces, aquí hay un grupo de trabajo sobre las cogniciones obsesivas compulsivas, ¿no? Que hace referencia a estas creencias, de que yo tengo la responsabilidad. ¿Y por qué? Porque sé que soy capaz de poder prevenir un resultado negativo, ¿no? Y la importancia excesiva de estos pensamientos. Es decir, creencia de que solo el pensamiento es capaz de indicar que algo es importante. ¿Sí? Entonces es distinto a decir, bueno, yo puedo controlar y puedo ser capaz de prevenir un resultado negativo, o mi pensamiento es capaz de que algo es importante. ¿O no? ¿Bien? Ahora, el control de pensamiento. La persona sobreestima la importancia de ejercer este control absoluto sobre su pensamiento. Bien, entonces, es algo que también nosotros tenemos que indagar en el paciente. Si él o ella está sobreestimando esta importancia sobre ejercer el control de todo el pensamiento que está manifestando. La intolerancia a la incertidumbre también consiste en que la persona percibe una incapacidad de afrontar los cambios imprevistos, ¿no? Tienden a ser más rígidos y la flexibilidad no es algo que a ellos les guste,
¿no? Y el perfeccionismo es creer que existe una solución perfecta para cada problema, ¿no? Solo voy a aplicar una solución para los diferentes problemas que pueden estar afrontando. Bien, entonces, en el modelo cognitivo, las obsesiones son sujetas a una valoración. ¿Listo? Entonces, este modelo cognitivo precisamente menciona ello, ¿no? Si yo realizo una valoración adecuada, ignoro el pensamiento. Caso contrario, si yo realizo una valoración inadecuada, entonces voy a generar todo lo que es un proceso de pensamiento obsesivo, ¿ya? Entonces, las obsesiones están sujetas a una valoración, la cual, si se hace erradamente, inadecuadamente, lleva a un proceso de neutralización. ¿Y qué es la neutralización? Es todas estas conductas, bien, todos estos actos que yo voy a realizar para poder prevenir, para poder enmendar aquello que genera angustia, aquello que genera ansiedad, bien, desatada por los pensamientos intrusivos, bien, que son valorados de manera distorsionada, bien, según el modelo cognitivo. Ahora, también es importante aprender a realizar la diferencia entre pensamiento automático, que todos tenemos, bien, y los pensamientos obsesivos. ¿Ya? Diferente. Pensamiento automático, todos tenemos pensamientos automáticos, bien, y los pensamientos obsesivos. Ahora, en ocasiones sí puede ser difícil diferenciar estos dos tipos de pensamiento, bien. ¿Por qué? Porque son pensamientos involuntarios, ¿no? Que a veces no es que estamos planificando el pensamiento, sino que surge, ante una situación surge, entonces son involuntarios, ¿sí? Pero la diferencia entre ambos es el grado de intrusión percibido. Recordemos que el obsesivo, pensamientos obsesivos, tiende a ser más intrusivo, más repetitivo. ¿Sí? Es como si tuviera una voz constante dentro de mi mente. ¿Bien? También el grado de accesibilidad a la conciencia y la consistencia tiene que ver con el sistema de creencia de las personas. Entonces, recordemos que para que nosotros podamos diferenciar los pensamientos automáticos es el nivel de la intrusión que yo percibo. Sí, es totalmente distinto. Yo tengo pensamientos automáticos que lo puedo incluso también ser consciente, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando llevo a cabo mi autorregistro, ¿ok? Que ya lo vimos. Entonces, ahí yo puedo ser un poco más consciente de estos pensamientos automáticos. Ahora, en las obsesiones sí, soy consciente, pero recordemos que estas obsesiones son muy constantes, son muy repetidas, ¿no? Y están ahí constantemente en en nosotros, ¿no? Como esa vocecita que está dentro de nuestra mente. ¿Bien? Ahora, la diferencia, según también este autor, está en la valoración que el paciente con TOC realizan de estos pensamientos. ¿Cómo yo valoro este pensamiento que estoy teniendo? ¿Sí? ¿Es una valoración adecuada? ¿Es una valoración inadecuada? ¿No? Y si es una valoración inadecuada, va a generar valoraciones con afectación emocional. ¿Listo? Entonces, una persona sin TOC presenta un pensamiento intrusivo, la cual no le da relevancia. ¿Sí? Esa es mi valoración. Tengo este pensamiento de que, no sé, por ejemplo, no cometí un error. Ay, ahora mi jefe seguro me va a llamar la atención. ¿No? Es un pensamiento que me genera un malestar, sí. Pero después digo, bueno, ya me va a llamar la atención, no creo que pase de más, ¿no? Igual este es uno de los errores que he cometido, no es un error grave, entonces no le doy relevancia a tal pensamiento. ¿Listo? Y la persona con TOC valora ese pensamiento de modo que activa los esquemas disfuncionales preexistentes que generan estos pensamientos obsesivos. Entonces, la importancia que yo le dé a este pensamiento va a generar
todo lo que es, lo que ya hemos visto, ¿no? Todo este ciclo vicioso de un trastorno obsesivo compulsivo. Y además del estado de ánimo, ¿no? De repente estoy, no sé, ansiosa porque cometí el error. Entonces el pensamiento obsesivo me dice, no te van a despedir, no vas a poder trabajar en otro lado, no te van a dar tu sueldo. Entonces comienza a tener un pensamiento con una valoración negativa y por lo tanto generamos todo lo que es un ritual. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito del tratamiento, ¿sí? De manera un poquito a grosso modo, ya que en las próximas sesiones lo estaremos viendo de manera más específica. ¿Listo? Algunas características, proporcionar siempre, dentro de lo posible, una explicación adecuada de las obsesiones, ¿no? Siempre. Parte del tratamiento es llevar a cabo la psicoeducación. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si yo conozco lo que yo conozco y tengo información de lo que me está pasando, hasta cierto punto me voy a sentir un poco más tranquilo porque ya sé. ¿No? Es como un diagnóstico. Me duele, no sé, la cabeza, pero ningún doctor me da un diagnóstico certero de qué es lo que realmente tengo, por lo tanto no puedo llevar a cabo un tratamiento, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, si yo le digo, si tú tienes esto, vamos a llevar a cabo tal tratamiento, bueno, sí hay una afectación, pero también hay una parte de tranquilidad de que ya sé qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos van a poder comprender su diagnóstico. ¿Bien? Ahora, hacer que el paciente entienda el papel de la neutralización que él o ella está llevando a cabo. ¿Bien? Eso también es importante. Parte de la psicoeducación es informarle la neutralización, que ella o él pueda incluso ver cómo es su método de neutralización al momento de evitar estos pensamientos, evitar todo el ciclo disfuncional. Preparar al paciente para la exposición a los pensamientos y a las situaciones que desencadenan las obsesiones, ¿sí? Justamente lo que vimos en el video. Vamos a realizar lo que es la exposición a ciertos pensamientos y a ciertas situaciones donde genera este tipo de obsesiones, ¿no? De manera gradual, como si no me equivoco, Marcela lo comentó, al ritmo del paciente. ¿No? Si el paciente presenta una ansiedad muy elevada y dice, no, no puedo, todavía no puedo, está bien. Respetamos, ojo, dentro de todo lo posible y siempre la decisión del paciente. ¿Bien? Corregir cuando sea necesario, sobre todo la sobreestimación del poder y la importancia de los pensamientos de manera asertiva, que el paciente no se sienta atacado, ¿no? Sobre todo cuando cuestionemos sus pensamientos irracionales. Bien, ahora la prevención de la respuesta también es algo importante que poco a poco le vamos a ayudar a que el paciente pueda prevenir, ¿no? Este tipo de comportamientos que él tiende a realizar. A ver, por aquí tenemos Marcela. Sí, por supuesto, ¿no? También identificar cuáles son las fortalezas que está teniendo el paciente, ¿no? Y que él y ella también sea consciente de estas fortalezas que ellos tienen. Porque imagínense, si nosotros ni como especialistas conocemos sus fortalezas, no vamos a llevar a cabo, ¿no? Porque estamos hasta cierto punto limitando la capacidad del paciente. Entonces, ellos también enseñarles, educarles, darle la orientación para que puedan reconocer esta capacidad que posee. Bien. Hacer que el paciente también se dé cuenta de las situaciones en las que es más vulnerable a la recaída, ¿no? Eso es importante considerarlo porque recordemos de que en el proceso no todo es perfecto, ¿no? Van a haber momentos en que nos enfrentemos a una resistencia del paciente. Van a haber momentos en el que también van a haber recaídas, ¿no? Y una forma de hacer el seguimiento de recaídas o la prevención de recaídas también, ¿no? Informándole que posiblemente va a haber ciertas recaídas, pero que no se preocupe, porque pasa que dice, ya tuve esta recaída y ni siquiera sirvo para llevar terapia, ¿no? O la terapia no me funcionó y valoran de manera inadecuada todo su avance. Es como que invalidan su avance que ellos han tenido. ¿Bien?
y preparar estrategias, ¿no? Que nosotros podemos utilizar cuando ocurra una posible recaída. Bien, vamos a ver la terapia cognitiva del trastorno obsesivo compulsivo en cuanto a sus componentes. Como les mencionaba, formación siempre del cliente, del paciente, ¿no? Psicoeducar acerca del trastorno, acerca de la naturaleza, acerca del ciclo en el cual él o ella se encuentra inmerso, que ellos puedan comprender sus pensamientos intrusivos, el papel de la valoración que ellos realizan ante los pensamientos intrusivos y el efecto negativo que también tiene la neutralización que ellos están realizando, ¿no? Todo lo que es la parte psicoeducativa importante, sobre todo en las primeras sesiones de tratamiento, ¿no? Para que ellos puedan comprender su diagnóstico. Enseñar a los pacientes a diferenciar, ¿no? Es decir, que las obsesiones de las valoraciones, ya que el significado que el paciente otorga a la obsesión es una interpretación errónea, equivocada y distorsionada que va a generar que la obsesión tenga una importancia personal. Es decir, qué tan importante o qué nivel de importancia yo le voy a dar a este pensamiento intrusivo. Si es un nivel alto, evidentemente va a generar todo el mantenimiento del trastorno, ¿no? Si la importancia que yo le doy a este pensamiento es un nivel bajo, entonces la valoración tiende a ser un poco más adecuada y limitamos todo este proceso, ¿no? del ciclo vicioso. Bien, entonces podemos preguntarle de estas formas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este pensamiento sea tan importante para usted? ¿Refleja el pensamiento algo sobre usted? ¿Le preocupa alguna posible consecuencia negativa? ¿Hay algo relativo al pensamiento que capte su atención y le cueste ignorar? Entonces, de esta manera le vamos a ir ayudando un poquito más al paciente a que puedan tomar conciencia de que su valoración no es buena, ¿no? Por el contrario, le está dando mucha importancia a un pensamiento que no debería, ¿no? La reestructuración cognitiva, que eso también lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿no? Es decir, no se reestructura la obsesión, sino la valoración errónea. Ojo, la obsesión no, sino la valoración errónea, como la sobreestimación de la amenaza, la intolerancia a la incertidumbre, el perfeccionismo, la necesidad de control, etcétera. ¿Bien? Entonces, la obsesión no, sino la valoración que realiza la persona. ¿Bien? Y explicación alternativa centrada. Esto va a permitir que el paciente esté más preparado para experimentos conductuales basados en la exposición. Entonces, yo voy a realizar lo que es la reestructuración cognitiva de las valoraciones que realiza de una obsesión y de esta manera también estoy preparando al paciente para poder realizar la exposición conductual, ¿no? Entonces, de manera gradual vamos a ir realizando esta exposición, que también lo vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Bien? La prevención de respuestas, bloquear o prevenir estos rituales compulsivos, ¿no? Es decir, que dentro de lo posible el paciente ya no realice todo este ritual para poder calmar la ansiedad. Ello vamos a proporcionar junto con el paciente acciones alternas, ¿sí? Más sanas, más saludables, para poder prevenir la respuesta que ellos tienen, es decir, la respuesta compulsiva. ¿Bien? La experimentación conductual, que también es parte, ¿no? de lo que nosotros realizamos, es cuando nosotros exponemos al paciente a la obsesión durante la sesión que tenemos, ¿no? Y vamos a poner en prueba la validez de su creencia, ¿no? Que eso también lo podemos llevar a cabo dentro de las sesiones de terapia. La modificación de las creencias nucleares, ¿no? Recordemos que las creencias se van cristalizando en la adolescencia y en la niñez y van consolidándose en la adolescencia, ¿no? Y ya es en la adultez donde vemos conductas disfuncionales, ¿no? Que generan malestar en los pacientes. Entonces vamos a tratar de ayudar a modificar esas creencias irracionales, incluso también con la reestructuración cognitiva, con la flecha descendente, que eso lo vamos a estar viendo ya cuando abordemos el tema de técnicas y técnicas para abordar el TOC. ¿Bien? Para aquí, para ya cerrar nuestra sesión, nos dice Marcela. Sí, por supuesto que sí.
La actividad, eso de los ejercicios de respiración, sí, siempre y cuando tenemos que observar, ver, ¿no? Cómo el paciente reacciona. Hay que tener siempre cuidado con ello. No, no, Jacqueline. Normalmente se tiene que aprender un poco más a vivir con ello, ¿no? Se puede tener un control. Y no. Es que tiende a ser más permanente, ¿sí? Bueno, chicos, ya el tiempo se nos ha ido. Aquí tienen lo que es la bibliografía, donde hemos visto la información de hoy día. Entonces, también puedo obtener mayor información. ¿Bien? Las otras dudas que ustedes tienen, lo vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Listo? Por cuestiones de tiempo, así que no se preocupen. Como les digo, guarden em, sus, sus dudas, sus consultas. Vean, para la próxima sesión. Gracias a ustedes, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo la próxima clase.